las Escrituras al libro de los Salmos, capítulo número 119 y versículo número 158. 158, el versículo. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Estamos todavía dentro del tema principal, que es cómo enfrentar problemas demasiado grandes. En eso estamos todavía. El punto que vamos a tocar hoy es: nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. Dice el versículo 158: veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos enseñes tu palabra. Muchas veces ni siquiera nos imaginamos lo que tú puedes hablar a nuestra vida. Y por eso siempre disponemos nuestro corazón, porque hemos comprendido, aquellos que hemos descubierto esta bendición, de que no queremos dejar caer jamás una palabra que no solo puede salvar nuestra vida en lo físico, sino una palabra que puede traer bendición, añadiduras a nuestra vida. Señor, por favor, enséñanos tu palabra, y oramos para que depongamos toda actitud que pueda estorbar el que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Señor, perdónanos, pues nosotros somos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida. Aún aquellas cosas que no entendemos, Señor, sé propicio. Oro por aquellos que están conectados en esta hora con nosotros, y especialmente los que están fuera del país, nuestras familias, nuestros hermanos. Bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome asiento. Antes de iniciar, quiero decirle de que hay dos mensajes, hay dos enseñanzas en este versículo. El primero es el que ya mencioné, que nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. Y vamos a tratar la manera de poder penetrar en este sentir del tema, porque es muy importante. Creo que cuando nosotros nos asfixiamos, cuando nosotros nos ahogamos, cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros nos desubicamos, nos confundimos, sencillamente puede ser por dos razones. Una es por falta de conocimiento, y la otra es, y puede ser, por falta de fe, por falta de confianza. Y hay otras cosas más que se pueden tomar en cuenta. En cualquiera de las dos podemos ubicarla, especialmente en la segunda, que puede ser también por un olvido. Lamentablemente, la epístola del apóstol Santiago dice que somos oidores olvidadizos. Ahora, si somos olvidadizos, entramos en el nivel de falta de conocimiento, porque el olvidarlo es exactamente como el que no lo sabe. Entonces, en el momento en que nosotros necesitamos tener esa palabra en nuestro corazón, apoyarnos en esa palabra, si no la sabemos, ¿por qué no la sabemos? O sea, hemos sido irresponsables, porque el salmista, en este caso David, en el segundo
la segunda forma de interpretar este versículo, él se afecta por ver la indiferencia de los demás, especialmente de los prevaricadores, la indiferencia de los demás por la palabra. Eso es lo que a él le afecta. No es algo, no debería de ser algo fuera de lo común. Debería ser una verdad en cada uno de nosotros. Entonces, quiero iniciarme primeramente que nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. Y tenemos que aprender. Y si hemos aprendido, tenemos que retener, tenemos que mantener esa palabra en nuestros corazones. Debemos de pedirle al Señor que podamos retener su palabra. Muchos nos quejamos y decimos, hermano, yo leo y no aprendo. Pongo atención y se me olvida en el poco tiempo. Aún, aunque fuera un problema físico y no espiritual, es más delicado el espiritual que el físico. Aún, aunque fuera por lo físico, le podemos pedir al Señor y decirle, Señor, solo tú sabes por qué olvido, ayúdame a no olvidar. Porque es normal cuando, hoy es increíble, los jóvenes no han llegado ni aún a los 30 años, como ya están casi igual que nosotros los de un poquito más. De que ya a ellos también se les olvida, pero eso dicen, no, mire, eso después de los 50 normalmente pasa, pero algunos jóvenes no han llegado ni a los 30. Entonces, si esa es la razón, pidámosle al Señor, Señor, permite que yo pueda retener tu palabra. Fíjense que antes tal vez quisiera que me proyecten la versión que les pedí a los hermanos en este mismo versículo, y dice, ver a esos traidores. Esa palabra prevaricador puede ocupar también como traidor. Ver a esos traidores me enferma el corazón. Esto lo estamos viendo primeramente en lo primero que dije como tema. Nuestros problemas son en realidad problemas de Dios. A simple vista pudiéramos creer que a David le afecta directamente a él los que son traidores. Y fíjese que cuando le estoy diciendo que nuestros problemas son en realidad problemas de Dios, eso significa que a David y nosotros debemos de aprender que nuestros problemas no nos afecten, que nos afecte mejor lo que los impíos hacen contra el Señor o hacen contra su palabra, pero que no nos afecte a nosotros lo que ellos nos hagan a nosotros. Espero que usted pueda ir comprendiendo. Yo siempre trato la manera de anticiparle para que usted pueda ir captando hacia qué nos estamos dirigiendo. Porque debemos nosotros de confiar, debemos nosotros de aprender a que mis problemas no me afecten. Y la única forma para que mis problemas no me afecten es considerarlos como un problema de Dios. Un ejemplo, leemos porciones de las Escrituras que nosotros las repetimos en determinado momento. Como cuando dice el Salmo, Dios hará. Hay una necesidad, hay un problema, hay un conflicto, hay una situación difícil. ¿Cómo va a ser? No sé, Dios hará. O sea, ese no es mi problema. Ese es un problema de Dios. Él hará. ¿En qué sentido? Que Él vea cómo hace. No. Porque si tenemos una necesidad y tenemos un problema, no lo ha causado Dios. Lo ha causado una circunstancia. Lo ha causado algo que yo he afectado, y lo he afectado del lado bueno. Yo digo, bueno, Dios hará, Dios se encargará, Dios sabrá qué va a hacer en eso. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar molesto por la enseñanza y yo puedo decir, bueno, ese es problema de Dios con usted. A mí no me afecta que usted se moleste
por la palabra, a mí no me debe de afectar. El comportamiento del impío que usted tiene en su trabajo, el comportamiento del impío que usted tiene en su familia, a usted no le debería de causar ningún problema. Usted debería decir, ese es un problema de Dios, no un problema mío. Que le afecte lo que está directamente afectando a Dios, pero no es que Dios sea afectado, el afectado es quien lo hace. Porque una blasfemia hacia Dios, a Dios no le afecta, le afecta al blasfemo. A Dios no le afecta que usted dé sus diezmos, a usted le afecta. Primero, porque queda en la posición de ladrón. Segundo, queda expuesto al devorador. Entonces, fíjese qué tremendo esto. David se preocupa no porque él lo haga o no lo haga, él de seguro lo está haciendo. Él se preocupa porque usted no lo hace. Y fíjese que si nosotros aprendiéramos, yo espero que me esté comprendiendo, porque quiero decirle, hay cosas que son difíciles de explicar. Pero si usted logra comprender esto, si usted lo pudiera aplicar a todas las demás cosas de su vida, usted fuera un más que vencedor. Usted y yo no tuviéramos esas canas prematuras. Usted y yo no tuviéramos esas arrugas prematuras. Usted y yo no tuviéramos esos desvelos. Pero como lamentablemente no hemos todavía aprendido esto, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás? ¿Me estoy dando a explicar? Bien, espero que sí. Veamos esto. Dice, ver a esos traidores me enferma el corazón. Porque no les importa nada tu palabra. Mire la forma en la cual él es afectado. Quiero iniciarme con esta primera parte. Y es que encontramos en este versículo y en este salmo otra de las afirmaciones realmente notables que componen este salmo y que nos dan una perspectiva en cuanto a la profundidad del carácter de David. Qué faltos de carácter somos nosotros. Somos tan débiles. David no era así. David aprendió. Amén. La obediencia se tiene que aprender. La sujeción se tiene que aprender. La sumisión se tiene que aprender. La vida pía se tiene que aprender. El dar se tiene que aprender. El soportar se tiene que aprender. Todo lo tenemos que aprender. Y es por eso que nosotros debemos de correr a las aguas, aunque éstas nos prueben. Debemos de correr a la palabra, pues, aunque ésta nos pruebe, porque ahí es donde nosotros vamos a ser instruidos y vamos a aprender, porque si yo estoy consciente o los que me rodean están conscientes y me lo dicen, si yo no tengo carácter, yo tengo que aprender en la palabra cómo tener carácter. Porque es aprendido. Y debo de luchar contra esa deformación en mi carácter. O sea, tengo que luchar con ese carácter deforme que yo tengo, o lo he heredado o lo he recibido. Pero no me puedo quedar con los brazos cruzados sencillamente porque me deformaron, sencillamente porque no me instruyeron, sencillamente porque me arruinaron la vida. Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tengo que correr y escapar por mi propia vida. Porque mi vida es importante. Primeramente es importante porque de ella va a depender cómo Dios la use aquí en la tierra, mi vida. Y en todos los sentidos. Porque Dios me puede usar a mí para mi descendencia, o mejor dicho, para su descendencia.
Dejaré una mejor herencia para él. Amén. Fíjese que la situación en la que hemos estado analizando la vida de David, él está siendo perseguido. Mire qué importante esto. Él está siendo perseguido. El enemigo está prácticamente pisoteándole los talones. El enemigo no le da descanso. Él padece opresión, él padece persecución y tiene la necesidad de ser librado, pero no es tanto lo que a él eso le preocupa. No es tanto el hecho de que él pueda ser liberado. No es eso. Qué bendición que usted no esté desesperado porque Dios le ayude. Qué lindo sería que usted no esté desesperado porque el Señor lo sane. Me sane o no me sane. Él sigue siendo Dios. Yo sigo sirviéndole. Yo seguiré feliz, enfermo, pero feliz. Pobre, pero feliz. Fíjese que él echa una mirada detenida al enemigo. Él observa, él analiza al enemigo y se disgusta. Fíjese bien, y se disgusta. Pero no se disgusta porque lo están persiguiendo. No se disgusta porque lo están maltratando. No se disgusta porque no le dan descanso. Ese no es el problema. Para él eso es algo normal. Desde el momento en que usted aceptó al Señor Jesús, si esto lo hizo de todo corazón, y mejor todavía, si usted se bautizó verdaderamente, usted se volvió un enemigo del príncipe de este siglo. Y usted tiene que estar consciente, de esta verdad, que ese no sea problema suyo, ese que casi lo embiste hoy que venía. Que ese no sea problema suyo, ese es problema de Dios. Porque el que quiera tocar a uno de sus hijos es como querer tocar la niña de sus ojos. Entonces, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y no tenemos que decirlo como muchos cometemos la insensatez. Usted no sabe con quién se ha metido o con quién se está metiendo. No vote, no se dé el derecho a las tinieblas. En sus pensamientos dígale al Señor, bueno, ¿qué puedo hacer? El que me humilla no es mi problema. Es un problema de Dios porque Él se metió en problemas con Dios. Y lo maravilloso es que Dios no permite que lo vea porque, como lo dice el proverbio, no te rías porque puede hacer de que Dios aparte de Él el castigo y te lo ponga a ti. Porque no te debes de reír cuando yo castigo a uno. Entonces por eso no lo vemos porque no tenemos la capacidad de manejar esa situación. Ahora, ¿quién no se sentiría disgustado al tener que enfrentar a un enemigo como los que estaba teniendo David? Cualquiera. Cualquiera se molestaría, y no solo eso. Pero fíjese que David no está disgustado por su crisis, sea esta personal. Él se siente agraviado, ofendido por estos prevaricadores. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención porque yo traté la manera de buscar en la misma Biblia la palabra prevaricador. Y póngale atención a lo que dice el hebreo y a lo que se aplica esa palabra. Entonces, vea usted, me voy a anticipar con un ejemplo. Es como que, le voy a decir mejor qué es el prevaricador. Prevaricador, fíjese bien, primeramente funcionarios públicos. Prevaricador, funcionarios públicos que, ya le voy a decir, note esto, qué tremendo. Usted puede ver esto y usted es afectado, pero a usted no le afecta por el hecho que está afectado, sino que le afecta porque para usted dice, ¿cómo pueden hacer eso? No porque afecten a Dios, no porque me afecten a mí, no porque afecten a la nación,
no porque afecten al reino, sino por lo que ellos van a recibir, por lo que a ellos les espera. Ahora, ¿quién tiene ese amor por las almas? El que lo maltrata, el que le dijo palabras groseras e inclusive le sacó hasta su propia madre, que es lo peor que normalmente a una persona le puede pasar. Hermano, qué tremendo. Y cómo usted, después de que lo ha insultado y lo ha maltratado y quizás hasta lo ha golpeado, pueda sentir compasión por ese pobre, que lo que le espera es un infierno. Solo que usted haya disfrutado el perdón puede sentir compasión. Solo que usted esté consciente de que ha sido liberado de una condenación eterna puede sentir compasión y enfermarse en el corazón de ver cómo actúan los prevaricadores. Ahora, pero quiero seguir con lo que significa según el texto. Le decía, funcionarios públicos que delinquen, dictando o proponiendo resolución de manifiesta injusticia. Mire qué sorprendente esto, ¿verdad? Entonces, David está disgustado por lo que él siente, o él se siente agraviado por estos prevaricadores que han violado las palabras de su Dios. Entonces, él no está preocupado por sí mismo, sino por las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender aún mejor esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos a Lucas capítulo número 12 y versículo número 10. Me ha costado darle forma a esto, porque el versículo en sí prácticamente no dice todo lo que estamos explicando. Fíjese que dice Lucas 12:10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra él, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, note lo que siente el Señor por los prevaricadores. Aquí estamos viendo el típico caso de David. A David no le afecta lo que le digan. A David le afecta lo que digan de Dios. Pero no porque esto alcance a Dios, ni porque esto ofenda a Dios, sino por la compasión que siente de aquel que está blasfemando. Es que ese fue el amor que Dios sintió por nosotros. Porque nosotros le dábamos la espalda a Dios y hasta quizás blasfemábamos. Y Dios tenía compasión por nosotros cuando nosotros le ofendíamos. Fuimos prevaricadores. Ahora, note esto. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, oiga, no le será perdonado. Amén. Entonces, fíjese que el Señor vivió esto. Al principio de su ministerio, el Señor visitó el templo de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó en el templo? ¿Qué fue lo que vio en el templo? ¿Qué fue lo que lo afectó en el templo? Lo que estaban haciendo en la casa de ¿quién? ¿Habéis vuelto a la casa de quién? De mi Padre. Contra él podían decir todo lo que quisieran, pero cuando él fue y lo que estaban haciendo con la casa de su padre, se enardeció. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer de la casa del Padre casa de mercado? Él soportó toda clase de burlas. Él soportó persecución durante su ministerio terrenal.
Pero note algo, nunca fue vengativo. Él no fue vengativo. Nunca se enojó ante la naturaleza personal de los ataques que dirigían en su contra. En las horas que precedieron su pasión, él soportó los peores ataques de todos los que sufrirían, de todo lo que sufriría, frecuentemente sin siquiera abrir la boca y nunca defenderse. Fíjese que veamos Isaías 53:3 y después el 7, y en los siguientes versículos vamos a leer lo que el Señor vivió en el templo o en la casa de su padre. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Oiga, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y cuándo se defendió? Nunca. Y nunca les dijo nada, a excepción cuando ellos lo provocaron a que les dijera. Pero él no le afectó lo que hicieran con él. A nosotros no nos debe de afectar lo que hagan, no nos debería de afectar. No es justo que alguien, en este caso el impío, en este caso el prevaricador, no es justo que él viva una vida afectada y por lo tanto le quiera afectar la suya. Usted no debe de permitir que le afecte su vida un impío, un desgraciado, un miserable, por su condición, por lo que ha sembrado. Entonces, no es, yo sé, hermano, que es difícil manejar esto. Yo sé que estoy hablando con un pueblo caído. Yo soy un hombre caído, que manejamos, somos de sentimientos complejos, que no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos y no sabemos qué puede salir en determinado momento de nuestro corazón. Por eso hemos estado siendo enseñados de seguro para prepararnos para ese momento, y nos hemos acordado de un José que prefirió huir, aunque nos dijeran cobardes. Pero no me voy a rebajar tampoco a un miserable. No me voy a rebajar a un prevaricador. No me voy a rebajar a un impío. No me voy a rebajar a un malvado. No me voy a poner con un tipo que es más bestia que hombre. Me estoy exponiendo. Me estoy bajando a un nivel que ya Dios me sacó hace mucho tiempo y me está preservando. La enseñanza es, te voy a preservar. Porque no sé cuántos de los que hoy estamos en esta noche ya estaríamos enterrados, como tanta gente de mi tiempo que está enterrada. Los más valientes, los más machos en aquel tiempo, en el vocabulario vulgar, los más valientes están enterrados. Los más arrechos están en la cárcel. El versículo no he terminado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 7. Angustiado él y afligido. Oiga, no abrió su boca. Pero ¿cuándo la abrió? Cuando todo eso era dirigido hacia él, él no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, oiga, y no abrió su boca. ¿Y nosotros? Qué difícil es quedarnos callados. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 21, versículo número 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De dónde? De Dios, dice. No dice de él, ¿verdad? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa, oiga,
de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Capítulo 2 de Juan y versículo número 14. Vamos a leer mejor desde el 13 al 17. Pónganme el 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Oiga, habían usurpado, estaban estorbando a los que habían llegado a ofrecer sacrificios y a los que habían llegado a adorar, a presentar sus sacrificios. Eso no era malo. Lo malo era lo que ellos como vendedores estaban haciendo. Todo lo que hicieron contra él no le afectó, pero que lo que vio que hacían contra el Padre, y no porque afectara al Padre, sino porque eso mostraba quiénes eran, cómo estaban y hacia dónde iban. Ese era el asunto. Le estoy trayendo esto a colación porque eso fue lo que pasó en la vida de David. Nosotros leemos en nuestras versiones como que él se molestó porque lo estaban maltratando. No era eso. Es como cuando a usted lo ofenden y alguien le dice, ¿y qué vas a hacer? No, nada. ¿O acaso qué fue lo que les dijo David cuando lo estaban apedreando y lo estaban maldiciendo? ¿Y acaso no uno de los hombres de él, de su seguridad, podríamos decir, o sus cercanos, o sus consejeros, le pidió permiso al rey para ir a matar a ese perro? Pero no era David. No fue ese joven el que escribió el Salmo. Ni ese es el que nos está enseñando con su vida qué sentir por los prevaricadores, qué sentir por los impíos, qué sentir por los malvados. Hemos dicho en momentos de cólera, en momentos de carne, que en ese momento, cuando me hicieron tal cosa, después me quedé pensando, hubiera querido ser como Rambo y tener una 60 o una 50 para... ¿Es eso lo que vamos? No es eso. Eso es lo que el mundo nos ministra. ¿Quién no se quiere vengar en una humillación, en un maltrato, etcétera? ¿Quién no? Pero ¿cómo reaccionamos? La reacción que tenemos es lo que muestra la conversión que nosotros tenemos. ¿Cómo reaccionamos nos muestra qué nos ha ministrado más? ¿Rambo o la palabra? Tremendo, ¿verdad? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Oiga, y a los cambistas. ¿Qué fue lo que le afectó al Señor? Que estos se estaban valiendo de lo que le competía a su padre. Estaban los cambistas y estaban los que vendían. Se ocupa casi la misma palabra. Está cambistas, que es colubisteis, y la otra palabra que se ocupa es kermatisteis. La una es para decir moneda pequeña y la otra es para manejador de monedas. Pero en resumidas cuentas, ¿cuál era aquí el problema? El problema era de que ellos estaban abusando de los adoradores de su padre. No está diciendo, en este caso Él es Dios, pero no está diciendo, son mis adoradores, sino que lo que Él sintió fue de lo que estaban haciendo, de los que adoraban a su Padre. Y el fin que ellos iban a tener, porque los cambistas y los que vendían, los cambistas primeramente ocupaban la moneda nacional, la moneda que se ocupaba en el templo, y los extranjeros que llegaban les cambiaban, pero les robaban en el cambio. Como cuando uno iba a la frontera
con Guatemala, hermano, lo atuturutaban a uno cuando uno eran las primeras veces que llegaba, y después se daba cuenta que le habían pegado un gran bajón a uno en el cambio. Bajón, o sea, menos dinero nos daban y ellos se disparaban. No estoy diciendo que se lo bajaron, que también se lo bajaron. O sea, ellos estaban dando menos moneda del templo por más extranjera. Entonces el Señor conocía eso. Entonces, ¿qué clase de alma eres? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Ese es el ardor, lo que nosotros debemos de sentir con los inconversos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Hermano, ¿quién tiene compasión por ellos? Es que es una muerte eterna. Yo sé que es bien difícil quererle compartir al inconverso. Hermano, si a veces nos dicen, nos humillan de una forma increíble por quererles hablar de Cristo, por invitarlos a la iglesia o cualquier cosa, le salen con unas sandeces a uno, pero usted no se sienta agraviado por eso. Siéntase mal de a dónde van ellos, qué es lo que les espera a ellos. Debe sentir esa misericordia que el Señor sintió y lo muestra en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan, que sintió la necesidad de pasar por aquella mujer perdida. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese compañero, esa compañera que usted tiene, necesita de Cristo, él no lo sabe. Y nosotros a veces lo que hacemos es, estos no quieren nada con Dios. Sí, es posible que así sea. Así no éramos nosotros, pues. Fuimos alcanzados. Hermano, ¿no se acuerda cómo vivía sin Cristo usted? Qué cosa más horrible. Y mire, hoy estamos conscientes que es lo que nos esperaba. Eso no lo sabíamos nosotros. Entonces, estamos viendo a los cambistas, por un lado, y a los otros los que vendían los animales. Entonces, note, ellos se valían de que así el extranjero no podía venir cargando el animal, lo compraba en Jerusalén, pero ellos no solamente se aprovechaban en el cambio, sino que se aprovechaban en la venta. Y se aprovechaban de tal manera de que vendían el animal enfermo. Entonces, no sé cómo calificar porque yo también he caído en eso, hermano. Mire, caemos como ingenuos. Hermano, ellos compraban el animal, lo compraban más caro de lo que era, y cuando lo llevaban donde el sacerdote estaba de acuerdo con el que vendía el animal, y el asunto era que no se lo recibía porque no llenaba las características. Entonces eso al Señor le molestaba. Por eso dice, todo lo que digan contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero todo lo que hagan contra el Espíritu Santo, eso no les puede ser perdonado. No sé si me estoy dando a entender. Estamos viendo algo que realmente es bien delicado. Estábamos en el 14, versículo 15. No. Estamos en Juan 2:13. Estábamos en el 2:14. Todavía no hemos llegado ahí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Todo aquel que ha puesto su vida en Dios entiende que sus propios problemas ahora pertenecen a Él.
al Señor Jesús no le afectó lo que le pasara a él. Ese era el problema de Dios. Inclusive en el sacrificio que él estaba representado en esos animales y en eso que vendría, y que él era el sacrificio perfecto, y lo vituperaron, lo maltrataron, y se cumplió en él todo lo que de él estaba escrito en el libro o en el rollo. Él dice, mas me preparaste cuerpo. Y mire, hermano, qué difícil, porque al Señor no le afectó todo lo que pudieran hacer contra él. Ahora, ¿por qué nos afecta a nosotros? ¿Por qué nos afecta a nosotros? ¿Qué es lo que falta en nosotros? ¿Qué es lo que no hemos entendido en nosotros? Es que quiero decirle algo, hermano. Cuando usted aprende a soportar las cosas, ya no le afectan. Las pone a un lado. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros seamos tan afectados? ¿Por qué somos tan sensibles? Definitivamente, que gobierna Ismael. Es la carne el problema que nosotros tenemos. No hemos aprendido a renunciar, sino que le ponemos importancia a lo nuestro. Entonces el yo es el que no permite que nosotros podamos vivir una vida como la que vivió el Señor primeramente, y una vida como la que enseña David. Ahora, él había tenido problemas, David. Ahora, en el caso nuestro, ¿por qué nos preocupamos si Cristo es nuestro abogado? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Puede mirar honestamente la crisis que existe en su vida ahora y determinar el asunto que incumbe a Dios? Usted puede manejar por ese lado esa situación. Usted puede decir, sí, tengo problemas, y problemas serios, pero mis problemas no son mis problemas. Los problemas que tengo le corresponden a Dios. Dios sabrá cómo resolverlos. Si usted puede identificar correctamente los asuntos que afectan a Dios y a su palabra, entonces usted ha identificado la única fuente de preocupación bíblica y genuina a la cual debe de prestar atención. ¿Qué diferencia hace lo que ellos digan de usted? ¿Qué diferencia hace lo que ellos hacen hacia usted? Usted debe pensar esto: ellos están a un paso de la muerte, a un paso del infierno, a un paso de su destrucción. No le debería de afectar lo que ellos hacen contra usted. Lo que le debería de afectar es lo que ellos hacen contra Dios, y que eso los condena a ellos. Porque Dios está en su trono y Él sigue siendo Dios. Él gobierna, Él reina, y la tierra y su plenitud y todo lo que existe es de Él. A Él no le afecta nada. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que no somos un pueblo tolerante en este sentido que estoy hablando. Es increíble, hermano, que nos afecta todo. Y yo soy honesto, nos afecta. Porque, mire, nada menos hoy que venía, hermano, fue increíble como un tipo en esos picas grandes. Es increíble, si más me deshace, y a él no le importó, él no se detuvo. Si yo no me detengo, es problema mío, así. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Ya no me tiene que afectar eso, Señor. Bueno, gracias a Dios que no me tocó, pero no decimos eso, hermano. Hubieran dado un camión y yo sí que se lo he hecho. Pero no, realmente no debe de ser esa nuestra situación. Amén. Ahora, fíjese que quiero mencionar algo que también vale la pena, porque el prevaricador también literalmente es traidor a Dios, ¿verdad? Porque dice David, porque no guardan, porque no obedecen. Esto es en caso de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero terminar con esto. ¿Siente usted compasión por los que no quieren creer? Es que este es el otro sentido de la enseñanza. ¿Siente compasión usted por esos que no quieren creer? Usted debe pensar en ellos.
están a un paso de la condenación eterna. La muerte, hermano, puede llegar en un instante. No podemos decir que alguien va a llegar a viejo. Las potestades, fíjese, esto es bien delicado. Las potestades están manejando situaciones para matar. Por eso el Señor dice en Juan 10 que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Las potestades se mueven porque las potestades nos quieren destruir a nosotros para que nosotros no hagamos la obra que David hizo y que el Señor Jesús hizo y perfeccionó. Pero las potestades quieren matar y destruir a los que no conocen al Señor. Mire, las enfermedades que matan hoy es increíble. Son las potestades que tienen dominio sobre esta tierra. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para que esas enfermedades, por no decir las potestades que están detrás de todos estos conflictos que se dan diariamente, a cada segundo? Es increíble la cantidad de personas que mueren en el mundo. Y la gran mayoría de ellos están yéndose y yéndose y yéndose al infierno. Y dice la Escritura que por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y a nosotros no nos interesa que haya fiesta en el cielo. Estamos preocupados para que no nos ofendan cuando eso no debería de afectarnos. Somos tan duros de corazón los que hemos comprendido la salvación de los hombres que no nos importa que ellos se puedan salvar. Si no le importan, ¿cómo es que usted creyó? ¿Cómo es que usted es cristiano? Si ellos están en peligro como nosotros lo estuvimos. Hoy estoy consciente del peligro que yo corría y qué misericordia. Y quiero decirle algo, Dios me alcanzó a través de un hombre. Me alcanzó a través de una predicación. Y a mí me da tristeza que tengamos un ministerio evangelístico, que tengamos un lugar donde podemos llevar a la gente. Y hermano, y es increíble la espalda que se le da a la gente no convertida cuando tenemos un ministerio y no lo ocupamos para llevar personas a Cristo. Estamos pensando en que nos va a decir que no, en que nos va a dar pena, en que me diga, mire, yo tengo mi religión. En eso estamos preocupados. Y al Señor no le afectó absolutamente nada. Y a David no le afectó lo que ellos dijeran contra él. Le afectó lo que les iba a pasar por lo que ellos hacían contra Dios y su palabra. Amén. Ahora, quiero que terminemos con Juan capítulo 1. Ahora, si Dios tuvo misericordia de usted, usted debe tener misericordia de otro. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 15. Felipe halló a Natanael, oiga, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El 46. ¿Hasta dónde les dije que me proyectaran ese? 45 nomás, sí. Bueno, ese sí ya cambia el contexto. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 24. Felipe llevó a Natanael. Mire, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, ¿quién? Dolencia. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Y los sanó. Capítulo 8 y versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, oiga, y sanó a todos los enfermos. Capítulo 9 y versículo 32. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Lucas capítulo 5,
Versículos 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de ¿quién? De Jesús. ¿Hacemos nosotros eso? No, no lo hacemos. No lo hacemos. Porque tenemos miedo a que nos ofendan. Tenemos miedo a que nos rechacen. Tenemos una iglesia donde usted sabe que el que venga aquí va a ser afectado. De aquí se va baleado. Porque se le enseña palabra de Dios. Por eso lo estoy diciendo. Ya si no se quedan, usted vayamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y leemos hasta el 18. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el 19, pero si tú amonestares al impío, oiga, por lo menos usted dice, bueno, yo ya hice todo lo que humanamente se puede hacer por el que no conoce al Señor, pero que esa sangre no me sea demandada. Hermano, tener una iglesia donde se enseña la palabra y no traer a la gente necesitada, tener ministerios evangelísticos donde se les invita a desayunar, se comparte la palabra, se les invita, ya que ellos no acepten, ese es problema de ellos, pero usted ya salió de su responsabilidad. Pero si amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, oiga, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. ¿Cuál era el dolor de David? ¿Que lo persiguieran? No, el destino de ellos. Ese era todo. ¿Sentimos nosotros esa compasión por ese que nos odia? Es que hay gente que nos odia, hermano. No nos odia, nos odia. Lo dije bien. Nos odia. No importa. ¿Sabe por qué lo odia? Posiblemente porque usted tiene a Dios en su corazón. Y Él no soporta lo que usted tiene, porque en Él hay tinieblas y dominio de Satanás. Porque, ¿qué dice? Bueno, ya no vean, ya se acabó el tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nuestros problemas ya no sean nuestros problemas. Tal vez el próximo martes determinamos la idea que mi problema sea el problema de Dios, que a mí no me afecte. Si mañana no hay para comer, Dios proveerá. Y eso lo dice David en sus salmos. Dios hará. Que Dios nos ayude, hermanos, a que tengamos una vida normal en esta tierra. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por darnos este hermoso privilegio, Señor, porque estamos preocupados en lo que nos pasen, en lo que nos dicen, y no estamos preocupados por los que blasfeman tu nombre, y al ser blasfemos, al ser prevaricadores, están expuestos al fuego eterno. A ti no te ofende ninguna palabra, Señor. Pero aquellos que se atreven no saben lo que les espera. David sabía lo que les esperaba a aquellos prevaricadores, porque no guardaban tu palabra, porque no la cumplían. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Y especialmente a que los problemas que yo pueda tener
son tus problemas. David sabía que tú, Señor, lo librabas siempre de sus enemigos. Por eso él pudo decir: si Jehová le permite que me humille, que me maltrate, que me apedree, ¿quién soy yo para detenerlo? Tal vez Jehová me permitirá regresar al reino. Y así fue. David no podía hacer nada contra eso. David no podía hacer nada contra aquel que día a día buscaba su vida. Y cuántas veces lo tuvo en sus manos y él decía: no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él es problema de Dios. Mi vida es problema de Dios. Si Dios tiene propósitos en mi vida, Él me guardará. Él preservará mi alma. Yo quiero invitarle, hermano. Yo quiero invitarle a que usted descanse. Ya no se afane. Ya no se preocupe. Ya no divida su pensamiento. ¿Qué haré? ¿Cómo haré? ¿Por qué lo permite, Señor? Y empezamos a decir una serie de cuestionamientos. ¿Por qué no venimos delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero confiar en que mi problema es tu problema? Y descanse como Pedro en la prisión. Y descanse como decía Pablo: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No sé si quedarme o irme, ¿qué es mejor? Palabra de Pablo. Señor, ayúdanos a que mi necesidad es tu necesidad. Ayúdame a que mi problema es tu problema. Ayúdame a que mi conflicto es tu conflicto. Quiero descansar en ti, Señor. Señor, oro por aquellos que están oyéndonos, por aquellos que oirán esta palabra. Señor, permite que ellos puedan comprender cuál es la enseñanza de esta porción, Señor, y que ellos puedan ser ministrados y tengan paz en sus corazones. Que tú eres un Dios que tienes cuidado aún de los pajarillos y de las flores del campo, como el lirio, como la rosa de Sarón. Señor, gracias. Torre fuerte es el nombre del Señor. Gracias, gracias, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo, Sí, Señor. y levantado será.